Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Versículos del 1 al 15. Instruye el Señor a Nicodemo sobre el misterio de la regeneración, y sobre su exaltación, semejante a la que hizo Moisés de la serpiente de bronce. 1. Y había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche, y díjole: Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviere con él. 3. Respondió Jesús, y díjole: en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios, sino aquel que naciere de nuevo. 4. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre, y nacer otra vez? 5. Respondió Jesús: en verdad te digo, que no puede entrar en el reino de Dios, sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. 6. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles porque te dije: os es necesario nacer otra vez. 8. El Espíritu donde quiere sopla, y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Espíritu. 9. Respondió Nicodemo, y díjole: ¿Cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús, y díjole: ¿Tú eres maestro en Israel, y esto ignoras? 11. En verdad te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que vemos, atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os dije cosas terrenas, y no las creéis, ¿cómo creeréis, si os dijere las celestiales? 13. Y ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. 15. Para que todo aquel que cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Comentarios. 1. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. 1. Era este de la secta de los fariseos, que se tenía por la más ajustada, y de doctrina más pura. 2. Este vino a Jesús de noche. 1. En el capítulo 12, verso 41, dice San Juan, que muchos de los ancianos y personas principales creían en Jesucristo, pero que no se atrevían a hacer pública profesión de su fe, por temor de que no los excomulgasen o echasen de la sinagoga. Y este temor, como que su fe era aún muy débil e imperfecta, pudo obligar a Nicodemo a que viniese de noche, y recibiese las instrucciones del Señor. San Crisóstomo. Acerca de Juan, homilía 23. Y díjole: Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviere con él. 2. Se ve por estas palabras, que no creía ni conocía todavía que fuese Dios aquel con quien hablaba, sino un profeta inspirado y asistido particularmente de Dios. 3. Respondió Jesús, y díjole: en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios, sino aquel que naciere de nuevo. 1. Este segundo, o nuevo nacimiento de que habla el Señor, es espiritual por medio del bautismo, y se extiende a todos sin excepción. Porque así como para ver la luz de este mundo es necesario nacer por el orden natural y ordinario, del mismo modo para entrar en el reino de Dios es necesario nacer espiritualmente por el agua y por el Espíritu Santo. 4. Díjole Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre, y nacer otra vez? 1. No entendiendo Nicodemo el nacimiento de que hablaba el Señor, le hizo esta objeción, fundada sobre el nacimiento que es puramente según la carne. 5. Respondió Jesús: en verdad te digo,
que no puede entrar en el reino de Dios, sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. 1. Habla aquí del bautismo, en que el hombre que nació pecador, renace espiritualmente, y es purificado invisiblemente por el Espíritu Santo, al mismo tiempo que es lavado visiblemente por el agua. 6. Lo que nace de carne, carne es. Y lo que nace de espíritu, espíritu es. 1. El hombre por su primer nacimiento que trae de Adán, solo tiene pensamientos e inclinaciones carnales. Mas por el segundo nacimiento que recibe del Espíritu Santo, se renueva y hace espiritual. 8. El espíritu donde quiere sopla. Y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. 1. Aunque la palabra del texto significa igualmente el espíritu y el viento. Pero aquí según los padres se entiende el Espíritu Santo, el cual se comunica a quien y como le place. Y aunque no se sepa por qué camino entra en un corazón, esto no obstante da a conocer bien su presencia por la mudanza visible y maravillosa de aquel en quien habita. Y de este modo se obra en él este espiritual renacimiento. El Señor, viendo que Nicodemo no entendía el lenguaje en que le hablaba, usó de la palabra que puede significar el espíritu material o el viento, para que quedase menos sorprendido cuando la aplicase a los efectos milagrosos que obra el Espíritu Santo en la regeneración espiritual del bautismo. San Ambrosio, de Espíritu Santo, libro 3, capítulo 11. San Cirilo, acerca de Juan, tomo 4, página 148. 9. Respondió Nicodemo, y díjole, ¿cómo puede hacerse esto? 1. El sonido de las palabras del Señor llegaba solamente a lo exterior de los oídos de Nicodemo, y se verificaba en él lo mismo que acababa de decirle, puesto que había oído la voz del Espíritu, sin saber ni de dónde venía, ni a dónde iba. San Agustín, acerca de Juan, tratado 12, y por eso le hace esta pregunta. 10. Respondió Jesús, y díjole, ¿tú eres maestro en Israel, y esto ignoras? 1. La perfección de la ley está toda en la renovación interior del alma por medio de la gracia que infunde el Espíritu Santo. Parece que Nicodemo estaba muy distante de esta doctrina. Y el Señor le quiso humillar para disponerlo a recibirla. 11. En verdad te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que vemos, atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. 1. Modo proverbial, del que usamos cuando pretendemos se dé mayor crédito a lo que contamos. Y así solemos decir, yo lo he visto por mis propios ojos. Y es como si dijera el Señor, no porque estas cosas excedan tu inteligencia, dejan de ser muy ciertas y verdaderas. Porque yo y los profetas que las previeron y dejaron escritas, hablamos con ciencia infalible, y como testigos irrefragables. Mas como no queréis recibir esta gracia saludable que se os presenta, ni tenéis docilidad para comprender lo que os anuncio, ni fe para abrazar estas verdades, todo ello es inútil, y corréis sin remedio a una ruina inevitable. Fuera de que si explicándoos unas verdades sencillas, y que todo el mundo puede entender, porque las propongo bajo de parábolas de cosas de acá abajo, con todo eso no las creéis. ¿Cómo creeréis si os hablo de las más altas y sublimes, propuestas como son en sí mismas, sin parábolas ni figuras? 13. Y ninguno subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 1. Si queréis ser salvos, dijo continuando su discurso el Salvador, es necesario que creáis. Mas no podéis creer y saber tales misterios, si no os los enseña el Hijo del Hombre, el que solo subió al cielo, esto es, penetró los arcanos de Dios, y descendió del cielo, haciéndose hombre para conversar con los hombres, para salvar a los hombres, y para enseñar a los hombres. Pero sin dejar de estar en el cielo, a causa de la unión de las dos naturalezas en una sola persona divina. Este descenso se debe referir primeramente a la naturaleza divina, y después al modo con que el Verbo eterno fue concebido haciéndose hombre. Cuando se dice luego, que el Hijo del Hombre está en el cielo, se distinguen claramente las dos naturalezas, y se confirma una sola persona.
Muchas veces se atribuye a todo Cristo, lo que es propio de una de las dos naturalezas. Como cuando decimos que Cristo nació, padeció, y a este modo se dice aquí de él que está en el cielo, lo cual era propio de la naturaleza divina antes de su ascensión. Algunas veces también lo que es de una naturaleza se traslada a la otra, como cuando se dice que fue crucificado el Señor de la Gloria, primera a los Corintios 8:8, que Dios conquistó la Iglesia con su sangre, y otras expresiones semejantes. Esto llaman los teólogos comunicación de los idiomas, esto es, de las propiedades. Hemos tenido por conveniente hacer aquí estas advertencias, para que todos entiendan en qué sentido se deben tomar tales modos de hablar, que ocurrirán frecuentemente en la serie de esta obra. 14. Y como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. 1. Así como Moisés alzó en el desierto una serpiente de bronce para salvar la vida a tantos que morían de las picaduras de las serpientes. Números, capítulo 21, versos 8 y 9. Del mismo modo es necesario que el Hijo del Hombre, esto es, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para hacerse Hijo del Hombre por su encarnación, sea levantado sobre la cruz, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna.